iniciamos en el día de hoy el culto que al Señor le hemos de dedicar y luego el estudio que hemos de recibir. Una cordial bienvenida a los hermanos que se han esforzado y han llegado para ser partícipes de la bendición que Dios tiene para nosotros en este día. Saludamos a los que nos están observando y escuchando a través de los medios de comunicación en los distintos estados aquí en Estados Unidos y también en la América Latina o América del Sur y parte de Europa. Hemos estado conscientes que nuestra programación ha podido llegar a los lugares donde posiblemente, personalmente, no llegaríamos. Pero Dios nos ha provisto este medio para que miles de personas puedan ver, puedan escuchar. Pero lo más importante de todo lo que hacemos es que puedan recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal y llegar a ser parte del pueblo de Dios. Hoy comenzamos una serie de estudios muy interesantes para el mejoramiento
el enriquecimiento para que el creyente pueda en sí satisfacerse de haber conocido al Señor y de recibir una enseñanza que tanto bien nos hace y que podemos compartir, comenzando con nuestros familiares y también con nuestros amigos y conocidos. El tema de hoy es la influencia y el carácter cristiano. La verdad que a través de todo el cúmulo de estudio es sobresaliente, es que nuestro carácter cristiano puede influir en otros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, que al vernos en nuestra manera de ser, reconozcan que Dios, a través de nosotros, es quien nos permite vivir en una forma que le agrademos a Él y seamos de beneficio al prójimo. El versículo clave, texto, dice en Mateos capítulo 5, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La porción bíblica que vamos a estudiar es muy conocida y muchos hermanos lo han memorizado, porque el contenido provee una riqueza, una nutrición que hace posible que podamos apreciar la obra de Dios. Es en Mateos capítulo 5, desde el versículo 3 al 18, y luego el versículo 20. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere,
¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre la monte puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre, te damos gracias por Jesucristo, al descender y habitar entre nosotros, y Señor, revelarnos la profundidad de estas enseñanzas para que las podamos, Señor, no solo entender, sino vivir y recibir el beneficio tan grande, tan, Señor, substancial en nuestra vida espiritual, que podamos vivir confiados de que te agrademos en nuestra conducta, en nuestro modo vivendo. Señor, que podamos realmente sentir esa satisfacción, porque el Espíritu Santo da testimonio. Bendice, Señor, los cánticos. Bendice, Señor, en esta hora a cada hermano que se ha esforzado, que ha llegado para dedicar tiempo adorándote y recibiendo el estudio de tu palabra. Te presento los que a través, Señor, de los medios de comunicación prestan atención. Tú conoces dónde están, cuál es su condición, cuál es su necesidad, y estarán esperando, Señor, que a través de lo que aquí hacemos, ellos sean bendecidos, que el Espíritu Santo se manifieste en sus vidas y le provea, haga, Señor, lo que ellos necesitan en el día de hoy. Gracias te damos, Padre, en tu nombre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor. Nuestra hermana nos va a ayudar a dirigir. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos, ¿se oye? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ok. Bienvenidos, y ahora mismo le vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo con nuestras alabanzas. Vamos a dedicar el tiempo que el Señor se merece, y vamos a comenzar con la primera alabanza, que se titula Yo quiero entrar en la presencia del Señor. Praise God. Aleluya. Quiero entrar en la presencia del Señor y entregarle todo mi corazón. Quiero decir
presencia del Señor. Y allí regale todo mi corazón. Quiero decirle que le amo. Le amaré siempre por la Eternidad.
Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él te guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a ti, mi Señor Jesucristo. Y ahora vamos a recoger las ofrendas. Gloria a ti, Señor. Te alabamos y glorificamos, Padre Santo. Y vamos a donar, si tuviera fe, como un grano de mostaza. Aleluya. Bendito tú eres, mi Señor. Glory to God. Hallelujah. Como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esto lo dice el Señor. Esto lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa 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 montaña se moverá, se moverá, se moverá. Ahora vamos a darle gracias al Señor porque Él nos ha permitido, Padre Santo, que nos ha permitido estar en este lugar, Señor, para darte la gloria y la honra, Padre amado. Estamos aquí para aprender más de ti, mi Señor Jesucristo. Te doy la gracia, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo. Te presentamos al pastor, Señor, para que tú lo guardes, Padre Santo, porque de Él hemos aprendido y seguiremos aprendiendo, Padre amado. Te lo presento, Señor, que lo cubres y tú lo guíes y lo cuides donde quiera que Él se mueva, Padre Santo, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, Padre Santo. Aleluya, te doy gracias y infinitas gracias, mi Señor, porque tú has sido bueno y hasta aquí nuestra parte. Amén. Con ustedes, con nosotros, nuestro pastor. Gracias.
Alabado sea Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que hemos podido alabar al Señor. Y en esta hora estamos listos para el estudio de la palabra del Señor. Y está en manos de nuestro hermano Herreras. Amén. Dios te bendiga. Gloria al Señor, que Dios continúe bendiciéndonos en esta noche. Como siempre, un privilegio, ¿verdad? Estar acá saludándoles y saludando a todos los hermanos y personas que nos escuchan a través de los medios de comunicación. En esta noche tenemos, como decía el pastor, empezamos una nueva serie de pensamientos, una nueva serie de estudios, ¿verdad? Que se enfocarán precisamente en el Nuevo Testamento, acerca de todas las enseñanzas de Jesucristo. Y el de esta noche es una importante lección, porque son temas conocidos, pero dentro de la Biblia todo es importante porque siempre está enseñándonos algo. Jesús dijo que es como un arca, como un baúl de piedras preciosas, que se saca y se saca, y aunque aparentemente son las mismas, cada una de esas piedras tiene un valor cualitativo, un valor intrínseco, que no va a hacer que pierda, ¿verdad? La razón de ser de esas piedras. Así la palabra de Dios tiene miles de años, cientos de años, y cuántas generaciones la han escuchado. Y no es otra Biblia, es la misma, ¿verdad? Las mismas palabras que Jesús predicó hace 2000 años, es la misma palabra que se nos ha trasladado, y es la misma palabra que escuchamos, y es esa misma palabra que nos alimenta constantemente, porque es la parte de la conexión de nuestro ser, o de nuestro ser interior, de nuestro espíritu, con la palabra que es el Espíritu de Dios, y es la que nos ayuda precisamente a entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas en esta tierra, ¿verdad? Y el tema de hoy, ¿verdad? Es, decíamos, interesante, porque habla sobre la influencia y el carácter cristiano. Para poder poner en contexto un poco esto, ¿verdad? Vamos a tratar de desglosar un poco el tema, porque recuerde que el tema generalmente es de lo que trata la lección, es el centro de lo que trata toda la lección, ¿verdad? Y cuando nos dice que es la influencia y el carácter cristiano, decimos, ¿verdad? Podemos escuchar, es una palabra muy conocida, pero ¿qué es influencia? Recuerde que hay influencia e influencia. Lo que estamos hablando es de influencia con C y aparte es influencia con Z. La influencia con Z es el catarro, lo que nos da el resfrío. Es diferente a la influencia que habla acerca de pensamientos, acerca de conducir algo o a alguien a pensar como se quiere la persona o como la persona cree que debe de ser, ¿verdad? Entonces, la influencia es precisamente, digamos, significa la capacidad, habilidad para alterar o modificar el pensamiento, ¿verdad? Pero hay una cosa, para que esto suceda, tiene que haber cierta predeterminación. Hoy es muy común escuchar, ¿verdad?, en las redes sociales el influencer, ¿verdad?, que es persona que está dando constantemente videos o normas, ¿verdad?, para conducta de persona, y que afecta muchas veces a muchas personas la forma de que esta persona lo diga, ¿verdad? Pero recuerde que para que haya una influencia tiene que haber percepción en la persona, ¿verdad?
La percepción quiere decir, no es que le va a hacer cambiar de pensamiento. No, no. Simplemente que hay inseguridad en el pensamiento o en la persona sobre los temas, ¿verdad? Que se deja dirigir. Un ejemplo de esto lo tenemos en la Biblia. Y es tan antiguo, ¿verdad? Como el hombre. La influencia que otorgó alguien a la primera persona para que pecara, ¿verdad? Recuerda, ¿verdad? Recuerda que Eva estaba ahí muy tranquila, viendo todas las cosas ahí, y de repente se encontró una amiga, se encontró a Lucy, que tiene apellido, Lucy Fernández, o sea, Lucifer. Y bueno, y empezó a platicarle, y lo que le dijo lo conocemos todos, ¿verdad? Simplemente le dijo, bueno, es así, me ha dicho esto, que no debo comer y que debo comer. Pero, ¿qué es lo que sucedía con Eva si lo analizamos? Quiere decir que había cierta duda en su pensamiento, porque Dios se lo había dicho directamente. Y ahora viene el enemigo y le dice, no, no es cierto. Es cierto que puedes comer todo, y aún esto, pero no vas a morir. Porque es el tema del influencer. El influencer trata suavemente de hacerle cambiar el pensamiento, porque es algo psicológico más que todo, que la persona no está segura de lo que cree o quiere escuchar que le digan que lo que piensa es correcto. Entonces Eva decía, bueno, es cierto, pero Dios le había dicho, no morirás. Pero quizá ella no conocía, no entendía precisamente lo que significaba morir. Porque ese es el problema muchas veces cuando se nos dice o se nos enseña algo, si no lo entendemos y no lo analizamos, entonces simplemente se nos queda en la mente. Porque recuerde que la mente o el cerebro trabaja en dos formas. Una es la absorción, simplemente adquiere lo que se le dice, pero lo archiva. Y otra cosa es la mente. La mente es la parte, digamos, intangente que hace que el cerebro actúe. Diríamos ser el pensamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos, eso se va quedando archivado en nuestro cerebro. Pero no, a veces no todo lo podemos entender o no todo lo podemos resolver o no todo se nos queda. Podemos escuchar una hora aquí de lo que se diga y al final, si preguntáramos de qué se habló, no se nos va, es difícil, ¿verdad?, que respondamos de qué se nos habló. Entonces debemos de concentrarnos en ciertos puntos, tanto cuando hablamos, cuando escuchamos, que son los puntos que nos pueden servir de referencia. Porque no es que no escuchemos, escuchamos, pero no ponemos atención. Esa es la parte de la conciencia. Entonces, porque todo está ahí. Claro, si lo volvemos a leer, sabemos, se nos habló de esta lección, se nos dijo esto, y es parte, pero es parte del archivo. Pero entonces, la conciencia es la que va a hacer que actúe en momentos determinados, que necesitemos eso, ese conocimiento que hemos adquirido, entonces que lo pongamos en acción para el beneficio nuestro, porque todo lo que nuestro cerebro almacena es para beneficio nuestro. Pero el cerebro actúa automáticamente. Es como cuando usted se da un golpe, si usted mete la mano bajo de una mesa o una escalera y se pincha un dedo, mientras usted siente el dolor, pero mientras no vea qué es lo que hay, no sabe qué es lo que está pasando, no sabe cómo actuar, porque puede hacer que solo sea una espina, puede hacer que solo se haya rasgado, o puede hacer que hay un alacrán que le está agarrando ahí. Entonces, de acuerdo a eso, su cerebro y su mente va a hacer que nuestro cuerpo reaccione. ¿Por qué es preciso? Entonces, ¿por qué? Porque ya tenemos esa influencia del conocimiento que hemos adquirido. Ahora, lo que sucede es que tenemos que saber aplicarlo de acuerdo a cómo nosotros entendamos qué significa. Entonces, dentro de la palabra, las enseñanzas son precisamente eso. Porque podemos tener mucho tiempo en el Evangelio y muchas veces hay cosas que las conocemos, pero a veces nos cuesta entenderlas, ¿verdad? Nos cuesta razonarlas, ¿verdad? Y llega un momento cuando haya que aplicarlas. Si no está, digamos, en nuestra mente activa dentro de esto, nos entran dudas.
Entonces, ¿será así? ¿Será que lo que yo estoy haciendo es correcto? ¿Será que es incorrecto? ¿Será que tengo que pedirle a Dios que me diga qué es lo que debo hacer? Cuando muchas veces Dios ya no lo dijo. Lo que pasa es que nosotros no lo activamos, lo dejamos ahí guardado, lo dejamos almacenado. Y entonces cuando viene alguien y nos quiere decir otra cosa, aparentemente de lo mismo, pero si nosotros no estamos preparados, ahí vienen las malas determinaciones, las falsas doctrinas. Una falsa doctrina no es alguien que le va a decir, esto está malo, y que usted está en el camino. No, le está diciendo, está bueno, pero como usted lo está interpretando, no es así. Usted tiene que ir así, por este camino, y le lleva por otro camino que no es el que inicialmente la Biblia nos está estableciendo. Porque Jesús dijo, ¿cuántos caminos hay? 2 caminos. Recuerdo que Jesús dijo que Él es el camino, ¿verdad? No hay alternativa. Pueden haber opciones. Hay muchos caminos que se pueden ofrecer, pero hay un solo camino que va, digamos, a eso. Entonces Jesús dijo, no hay otro. Pueden haber muchas religiones, pueden ofrecérsele muchas cosas, pueden decirle que, pero si no es de acuerdo a lo que Jesús estableció y de acuerdo a lo que Él hizo, no es el camino. Se ha tratado desde el principio de decir, bueno, se es por obras, se es por buenas acciones, se es por ser buena gente, se es por no hacerle mal a nadie. Si yo no me meto con nadie, pues, ¿por qué voy a tener problemas? ¿Verdad? Porque eso es precisamente lo que el diablo trata de hacer. Oye, todo el mundo cree en Dios, o todo el mundo dice, soy hijo de Dios. ¿Ya? No importa cuál religión, dice, soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo están viendo desde el punto de vista que todos somos creaciones de Dios. No hay otra forma, el diablo no hace nada. El diablo mismo es creación de Dios. El ser humano es creación de Dios. No hay razas superiores ni razas inferiores. El hombre en su soberbia se ha metido eso, cree que es una raza superior por un color, por otro lugar o por los medios que tengan. Pero cuando usted le quita a alguien, por muy rubio y ojos azules, que le quita la piel, ¿qué queda? Una calavera. Y si le quita a una persona que sea lo más negra posible y lo más pobre, le quita la piel, ¿qué diferencia entre un color de una calavera y otra? Ninguna, es lo mismo, ¿verdad? Entonces todos, no importa lo que sea, pero el hombre ha metido esa influencia negativa. Y a través de los tiempos ha hecho eso. E incluso ha utilizado la iglesia organizada en muchas diferentes, tanto católica como protestante, como de otras denominaciones, a través de los tiempos, para creer que hay clases superiores, para creer que hay alguien que es superior y que alguien es preferido de Dios. Muchos dicen, como yo soy la niña de los ojos de Dios, se creen que son especiales. Pero el único hijo de Dios es aquel que ha creído en Jesucristo, aquel que ha seguido sus enseñanzas, ¿verdad? Entonces, el enemigo trata de influenciar precisamente dentro de eso. ¿Para qué? Para desviar la atención, para quitarnos del camino, para eliminarnos esa oportunidad que Jesucristo nos ha dado, ¿verdad? Luego decimos la influencia en el carácter cristiano. ¿Qué es carácter? ¿Cómo definimos generalmente carácter? Ajá. Sí, pero recuerde que esa es la forma que se nos ha enseñado, que el carácter, la expresión de nuestras emociones, de nuestro comportamiento, de nuestra, digamos, actitud, ¿verdad? Pero realmente carácter, la palabra carácter, digamos, en su etimología inicial, significaba una marca, un sello, algo parte de sí mismo. Digamos, en latín, por ejemplo, generalmente lo utilizaban como un hierro que marca. Y dentro de los ganaderos, esa era la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
Porque imagínense un ganadero tiene, aquí está el hermano, tiene 50 vacas, el otro hermano tiene 30, el otro 50 y se ponen todas juntas. ¿Cómo vas a saber cuáles son sus vacas? Las vacas todas son iguales, sean de donde sean, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hacen para distinguirlas? Marcarlas, ¿verdad? Marcarlas con el hierro. Entonces eso identifica quién es el propietario de ese animal. Entonces, dentro del significado de esto, el carácter, recuerden, el carácter con que el ser humano fue hecho, ¿cuál es? El carácter de Dios, ¿cuál es? Dice en Génesis 1:27, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero no en la semejanza de lo físico, porque recuerde que lo físico Él lo hace después, cuando forma al hombre del polvo de la tierra. Y Jesucristo tomó la imagen, semejanza de ese hombre. Por eso dice que el segundo Adán viene a ser el primer Adán. Entonces Jesús, al hacerse pecado y Dios al humillarse, toma la imagen del hombre físico, siendo Dios. Ese es el misterio, ese es el milagro, esa es la grandeza de Dios, ¿verdad? Que primero hace el hombre a su imagen y semejanza y luego tiene que adoptar la imagen física del hombre. Pero esa imagen ya contaminada, esa imagen en pecado. Porque recuerde que Jesús vino a nacer en un cuerpo pecador, aunque fue engendrado por el Espíritu Santo, pero toda su conformación física era de un cuerpo de pecado. Y no importa que María haya sido virgen, haya sido la más buena y todo, pero era pecadora. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay excepción. Si Jesús no hubiera, si Dios no hubiera decidido utilizar ese cuerpo, no hubiera tenido poder efecto la redención, porque tenía que ser en pecado, porque el que pecó fue el hombre hecho por Dios de la tierra. Entonces tenía que ser un hombre en esa misma forma, pero que tuviera la capacidad de Dios para poder limpiar ese pecado. Como vimos el domingo lo que dice Isaías, si tus pecados fueran rojos, fueran negros, fueran como sea, la sangre de Cristo los deja limpios, les elimina toda esa contaminación, todo ese pecado. Entonces, el carácter, decíamos que es la marca de Dios. Entonces, lo que Dios hizo, cuando dice que lo hizo a su imagen y semejanza, está diciendo que le hizo las cualidades que Dios tiene, todas esas cosas buenas, todas esas virtudes que el hombre tiene. Esa es la imagen de Dios en el hombre. Eso fue lo que Dios hizo. Ahora, ¿qué fue lo que se perdió? Se contaminó esa imagen. Pero ¿cuándo se contaminó? Cuando el hombre había sido hecho de la tierra. Cuando Dios le había dado un trabajo, cuando Dios lo pone en el paraíso, cuando Dios le establece, le da su aliento de vida para esta tierra, entonces el hombre dice ya es independiente, ya Dios lo dejó, porque ya lo había instruido, ya sabía. Pero el hombre, pese a eso, tomó sus propias decisiones. Se dejó influenciar. Entonces esa influencia, pero esa influencia ¿qué fue? Porque tenía la duda. El problema es que tenía la duda. Porque si hubiera estado seguro, cuando usted se asegura de algo, no importa lo que le digan. Usted sabe que esto es, y yo sigo así. Así lo aprendí porque yo lo he practicado, y yo sé que es así. Aunque usted me diga que es diferente forma. Pues eso será su forma, pero es la forma que yo aprendí y sé que es la correcta. Entonces, cuando se está seguro de algo, nada lo va a desviar. Lo va a mantener dentro de ese proceso. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios trata de enseñarnos. Que tenemos que mantener nuestra fe en Jesucristo. Por eso Pablo dice, no importa que te diga cualquier cosa, que vengan tantas doctrinas, que venga tanta enseñanza. Y dice, puedes escucharlo todo. Puedes sacar algo bueno. Pero solo hay una cosa, dice. Si alguien viene y te dice que hay otra forma para llegar a Dios que no sea por Jesucristo, olvídate de eso. Dice, llámale anatema, porque eso no es. Porque cuando te diga, porque Jesús, ¿qué dijo?
el dueño de la casa, el amigo, entra ¿por dónde? Por la puerta. Porque usted no va a tener un amigo y decir, mire, entre por la ventana. Porque dice que el ladrón viene y cuando entra por la ventana, entra por la parte escondida. Porque viene a qué? No viene a visitar, viene a robar, viene a quitar, ¿verdad? Todo lo que tenga. Entonces cualquiera que venga con otra doctrina que no sea la que Dios nos ha enseñado, la que Dios nos ha impreso en su carácter de Jesucristo, todo eso queda fuera, ¿verdad? Entonces, el carácter que Dios le impuso al hombre es en esa parte del espíritu. ¿Y qué pasó? Digamos, lo que se corrompe es cuando el hombre tiene su propia decisión, se corrompe el cuerpo, se corrompe lo físico. Por eso dice Romanos, que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay oportunidad fuera de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, ¿a qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar. Él vino a restituir. Por eso el cuerpo, Él no vino a salvar cuerpos, porque el cuerpo ya está condenado. ¿Y cuál es la condena? Pues que tiene que volver al polvo de la tierra, separarse. Entonces, eso fue lo que le dijo Lucy a Eva, y ella se lo creyó. Pero realmente, porque ella dijo, no morí, y no morimos, ¿verdad? Pero tuvieron que llevar, digamos, el castigo, y por eso dice que vino la maldición sobre la tierra y sobre todos. De ahí en adelante dice, la tierra te producirá cardos y espinas, con el sudor de tu frente, con dolores tendrás hijos. En fin, todo lo que viene a afectarnos en esta tierra es a causa de la desobediencia y a causa de no creer perfectamente en lo que Dios dijo, en lo que Dios había dicho. Entonces vienen las influencias negativas. Entonces, ahora, como el carácter cristiano, ahora, ¿cuál es el carácter cristiano? Aquí lo que encontramos precisamente en esta lección, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús en esos momentos dentro de su ministerio? Fíjese que aquí está Jesús preparando a sus discípulos, la base de lo que va a ser su iglesia. Porque dice, cuando vemos el contexto, dice que Él empezó su ministerio, acaba de empezar su ministerio. ¿Y cómo empezó su ministerio? Yéndose al desierto, pasando 40 días ahí, después vino y se bautizó, y luego dice, empezó a predicar. Entonces aquí estamos en la etapa que Él acaba de llamar a sus discípulos. Si usted lee en el capítulo anterior, dice que bajó y empezó a escoger a los discípulos. Es decir, lo que va a ser la base de esa iglesia. Había mucha gente que estaba escuchando, había mucha gente que oía, y había mucha gente que veía los milagros. Pero pero decimos, no es lo mismo escuchar que entender y que practicar. Porque toda esta gente, ¿verdad?, no conocía, estaba siendo captada, se le estaba llevando el mensaje, se le estaba haciendo la obra, pero los que iban a hacer, los que iban a llevar ese mensaje, eran los que realmente a ellos, los que estaba preparando Jesús. Y empieza con este sermón que le está diciendo, bueno, esto es lo que ustedes tienen que ver, es sobre esto lo que se va a proceder. Y dentro de esto dicen, bueno, hay mucha similitudes entre lo que es la enseñanza a los discípulos en este sermón del monte con lo que había pasado mucho tiempo atrás allá en el monte Sinaí. Recuerda que cuando Moisés fue al monte, ¿a dónde? Al monte Sinaí, a recibir ¿qué? Las tablas de la ley. ¿Para qué? Para llevárselas al pueblo. Porque ese pueblo, ¿qué iba a hacer ese pueblo? ¿Qué misión tenía el pueblo cuando fue sacado de Egipto? Iba a ser el pueblo de Israel que iba a ser
testigo que iba a ser la base del cristianismo, porque de esa etnia surgiría el Mesías. Y el Mesías sería el que llegaría hasta nosotros. Entonces, cuando Moisés baja, iba a preparar a su pueblo para eso. Pero ¿qué sucedió cuando él bajó? ¿Verdad? Dice que vio toda la gente que estaba, ¿verdad? Pero ¿qué había pasado con esa gente? Ellos vieron los milagros. Ellos vieron, ¿verdad?, lo que atravesó el Mar Rojo. Ellos vieron que se sacrificó un cordero para eso. Y vieron cómo los soldados de Faraón se fueron en el mar. Y más sin embargo, cuando Moisés se desapareció unos días, no estaban seguros de lo que había pasado. ¿Por qué? Porque simplemente habían acumulado en su mente un conocimiento que no entendían. Vieron los milagros, y eso era el poder de Dios. Vieron todo lo que hacían, era el poder de Dios. Pero ¿quién era el que dirigía todo eso? ¿Por medio de quién Dios lo hacía? Por Moisés. Entonces, ellos configuraron su fe, su confianza en Moisés. En el momento que Moisés no está, ellos se confundieron y perdieron la enseñanza de lo que Dios había hecho. Por eso Jesús les dice en una ocasión a todos los que seguían: ustedes vienen por los milagros, ustedes vienen por el pan, ustedes vienen por el pescado, pero no vienen por la palabra. Y aún los mismos discípulos en un momento, pues, ¿qué está pasándoles? Si sigues con esa enseñanza, nadie, todos se van a ir. ¿Verdad? Todos, a eso les parece que es palabra dura. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿No han entendido ustedes tampoco el mensaje? Pues se tienen que ir también. Porque el mensaje, el seguir las enseñanzas o el seguir el cristianismo, el seguir a Dios, no es cosa fácil. No es fácil porque estamos en un mundo contaminado, porque estamos en un mundo de pecado, porque estamos en un mundo tribulado, que el hombre siempre quiere matar al hombre. El hombre ha quebrantado el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés: no matarás. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos matamos unos a otros. ¿Y qué hacemos? Preparamos jóvenes psicópatas para ir a matar a otros que ni siquiera conocen, a otros que nunca le han hecho nada, y los preparamos para eso. Y luego, cuando hacen todo eso, los premiamos porque sí hicieron bueno, defendieron la patria, hicieron bien. Pero es el diablo que está contaminando tanto la mente, ¿verdad? Y que el hombre dice que en su corazón hay solo maldad. Entonces el hombre es tan egoísta que no le importa mandar a otro a matar con tal de él quedarse. Todos los hombres de poder que vemos es eso. Y todo lo que se logra con eso es siempre sobre otra persona. Se perdió el mandamiento. Jesús le dijo al joven: ¿conoce los mandamientos? Sí, dijo él. ¿Cuál? Amarás a tu Dios, pero a tu prójimo como a ti mismo. Santiago dice: si no amas a tu prójimo que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Entonces, aún en el nombre de Dios se hace tanta matanza, se hace tanta maldad, y muchas veces decimos: somos hijos de Dios y Dios no me va a castigar por eso, porque si somos hijos de Dios, Él tiene que hacerlo. Pero no, la imagen, el carácter de Dios se corrompió. Se corrompió al desobedecerle, dejarse influenciar por lo que otro le decía. Y entonces se perdió ese carácter, se perdió ese significado. Entonces por eso tuvo que venir Jesucristo, para restablecer y restituir ese carácter de Dios. Pero ahora el carácter de Dios, ¿cómo lo podemos hacer? Siguiendo el carácter de Jesucristo. ¿Y cuál fue el carácter de Jesucristo? Tenemos todo el Nuevo Testamento sobre lo que Él hizo. Y de eso, este sermón, precisamente, de eso trata. Trata de enseñarnos
trata de decir, entonces él está diciendo, preparando a esos discípulos, a esa base de la iglesia, de lo que iba a hacer, ¿verdad? Y le dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, una bienaventuranza es una cosa buena, son buenos presagios, todas buenas cosas. Y parece tan bonito, ¿verdad? Tan fácil, tan dócil decir que, bueno, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los pobres del espíritu? Lo sabemos, ¿verdad? Porque recuerde que para ser pobre, ¿qué se necesita para ser pobre? Carecer de algo que uno necesita, ¿verdad? Puede tener mucho dinero, pero estoy en una parte en que no puedo comprar comida. Soy pobre en ese momento porque no tengo para comprar eso. Si está en otro país que la moneda no le funciona, va a ser pobre porque puede tener mucho dinero en su país, pero en ese país no le va a funcionar esa moneda, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús está diciendo son pobres, porque toda esta gente que lo está siguiendo, hay una razón, porque la gente sigue algo, porque la gente sigue religiones, porque la gente sigue a líderes que le ofrecen muchas cosas espirituales, porque hay necesidad. Y la gente entiende de una u otra forma que tiene un espíritu, que es algo más que lo físico, que hay algo más de esta vida. Esa es la diferencia entre todas las creaciones de Dios, en todos los seres vivos que creó, desde animales, y la máxima creación es el hombre, en que podemos razonar. En lo demás, en lo físico, quizás no físicamente, pero en el procedimiento biológico somos igual que los animales. La capacidad nuestra, la que Dios nos puso su espíritu, ese aliento especial a la imagen de Él, el carácter de Él, que es la corona de la creación. Entonces, por eso es que, digamos, somos lo especial para Dios, porque Dios puso al hombre para que administrara sobre la tierra. Siendo su máxima creación, era el administrador, y lo dotó para eso, le puso su carácter para eso. Pero ese carácter se perdió en el momento que se desobedece. Ese carácter se desfiguró. Esa imagen, ¿verdad?, se volvió, digamos, completamente diferente de lo que Dios había creado. Entonces, ahora por eso había que restituirla. Y por eso dice, toda la gente, todo el mundo, tiene un espíritu. Lo quiera creer o no. Pero hay algo en la gente que le hace pensar que siempre necesita de algo. No puede manejar las cosas. Puede tener muchas habilidades, puede tener mucho conocimiento, pero hay cosas que están fuera de su alcance. Las cosas intangentes están fuera del alcance. Jesús dijo, no puedes hacer crecer los cabellos de tu cabeza a voluntad. No puedes crecer, ser más alto a voluntad. Ya es un proceso que Dios estableció. Y aunque el hombre trate de hacerlo diferente, el hombre trata de hacerlo. Bueno, no tengo pelo, pues me puedo implantar, me puedo poner una peluca, en fin, tantas cosas. Pero son las cosas que simplemente sirven superficiales dentro del cuerpo. Pero lo natural es natural. Ya Dios lo procesó así. Y el cuerpo lo procesó así. Y no lo podemos cambiar. Podemos hacer como Adán y Eva. Nos buscamos las hojitas ¿de qué era? De la higuera, ¿verdad? Para cubrirse. Entonces nosotros podemos cubrirnos con muchas cosas para mantenernos en esta tierra y mantener nuestra apariencia, pero lo natural no podemos cambiarlo. No podemos comprar salud. No podemos manejárselo. Los médicos no pueden sanarnos. Pueden darnos una medicina para ayudar a nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo se regenere por sí mismo. Pero ellos no lo pueden hacer.
solo está en la mano de Dios. Y muchas veces eso es lo que no comprendemos. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no me cura? ¿Por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué tengo esta dificultad? Tenemos que entender que todo es culpa del pecado. No que lo hagamos nosotros, quizás no lo hayamos hecho nosotros mismos. Nosotros, el pecado está en nosotros, porque somos generacionalmente hechos en pecado. Entonces, cuando nacemos y venimos al conocimiento de Cristo, lo que entendemos es que seguimos siendo pecadores. Hay gente que cree que cuando acepta a Cristo, oh, ya todo cambió. Cristo me va a cambiar. Voy a la iglesia y todo me va a cambiar. Yo cumplo con todo eso, ya soy nueva criatura. Dios, seguimos siendo el hombre viejo. No vamos a rejuvenecer. Si llegamos a viejos, no podemos, dijo Nicodemo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y hacer nueva criatura? No, lo viejo no se puede cambiar porque está en pecado, está contaminado. Pero lo que Jesús y Jesucristo vino a hacer, salvar nuestro espíritu, los pobres que somos de espíritu, ese vino a enriquecerlo, a toda esta gente. Por eso Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso de tal manera amó Dios al mundo que se dio a sí mismo, su Hijo unigénito, para buscar y salvar todo lo que se había perdido. Entonces sí, toda la gente es creación de Dios. Todos tienen un espíritu y saben que lo tienen, pero están confundidos. Están obstruidos por la capa del enemigo, por el pecado. Y entonces dice, este sermón trata de enseñarnos detalladamente cuál es la función que los discípulos tenían que hacer, qué va a hacer la iglesia. Y esa es la función de la iglesia de hoy. Eso no cambia. Cada uno en nuestro medio, cada uno como lo entendamos, pero el propósito es el mismo. Lo mismo que Moisés, ¿verdad? Venía a enseñarle los mandamientos, el pueblo no estaba preparado y tuvo que haber una tragedia. Tuvieron que empezar otra vez que esperar por 40 años hasta llegar a la tierra prometida. ¿Para qué? Para que una nueva generación fuera la que entrara. Por eso nosotros en este cuerpo físico no podemos ser perdonados por Dios, porque esta generación de este cuerpo pecador tiene que volver a la tierra. Nos guste o no nos guste, tiene que volver a la tierra. Pero lo importante es que esa nueva generación o esa nueva regeneración, que es en nuestro espíritu, es la nueva criatura que el Espíritu Santo ha implantado en ese Espíritu de Dios que nos estableció al hacernos su imagen y semejanza, ya deje de ser pobre. Porque Jesús dice, viene la riqueza de Dios, viene la riqueza de los cielos. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. No es el reino que ellos esperaban. Ellos continuaban esperando el reino terrenal, el reino que iba a ser solamente para esta etnia que Dios había escogido. No entendieron que ellos fueron escogidos como ¿qué? Como faros, como luz, como sal de la tierra, para dar precisamente la substancia a lo que la tierra, a lo que el hombre tenía que hacer en la tierra. Entonces digo, ahora dice, los que lloran porque recibirán consolación y los mansos. Bueno, dice que toda la tierra llora. ¿Por qué? Dice Isaías que toda la tierra llora un momento, clamando, ¿cuándo vendrá el rescate? ¿Cuándo vendrá la salvación? Porque la tierra se contaminó también, la tierra fue maldecida también porque por causa de la desobediencia del hombre. ¿Qué culpa tenía la tierra? Pero el hombre era la corona, el hombre era el responsable de ello. Y ahora la tierra también está pagando eso. Entonces dice, ahora Jesús dice, bueno, ahora todo eso se va a restablecer. Pero para que eso se restablezca, primero el hombre tiene que restablecerse. Las cosas por sí solas no se van. Hasta que el hombre no entienda cuál es el propósito y lo que vino Jesús a hacer. ¿Para eso qué tiene que hacer? Bueno, tiene que ser manso. Es decir, manso tiene que ser aceptar, ser humilde, entender
¿verdad? Que con soberbia, creyendo que por humanismo, que creyendo que porque nosotros podemos mejorar por sí mismos. No. Si Dios no lo permite, si no lo pedimos, y es el Espíritu Santo el que nos toca, porque es otro problema, ¿verdad? Porque muchos en la predestinación creen, bueno, si yo fui de acuerdo a la otra predestinación, escogido, pues haga lo que haga, Dios me va a salvar. Entonces, están obviando el sacrificio de Cristo, porque están diciendo, bueno, ya Dios, somos predestinados, Dios nos escogió, tiene que salvarnos. O los otros que dicen, pues son solo escogidos. Bueno, entonces quiere decir que Dios es discriminatorio y escoge solo a uno. Usted sabe que ese problema de la predestinación y escoger ha sido debate teológico desde muchos años, aún antes de que la Biblia pudiera trasladarse. ¿Por qué? Porque la gente sigue malinterpretando, quiere pensar las cosas a su manera, y el diablo está influenciando siempre, y va a utilizar a gente siempre para influenciar por otros caminos, por otras doctrinas, por otros medios, tratando de convencer. Entonces, por eso lo importante, nosotros no podemos convencer a nadie. Hay gente que quiere, ¿verdad? Dice, bueno, cuando van a evangelizar a alguien, quiere convencerlo de que cambie. Dice, si el único que puede convencer es el Espíritu de Dios. Pero para eso hay un requisito, que la gente tiene que querer. La gente tiene que haber en su interior ese deseo. Por eso dice, vienen entre los pobres de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que quizá no quiera seguir una filosofía humana, una religión humana, pero siente que hay esa necesidad. Y si es sincero delante de Dios, el Espíritu de Dios está para eso, Él lo toca. Pero tiene que haber necesidad, tiene que querer hacerlo. Como alguien que le diga a usted, mire, no siga consumiendo esas sustancias porque le están mal, o el licor, lo que sea. Si la persona no quiere hacerlo, nadie lo puede obligar. Y aún obligándolo, no se le puede cambiar, porque se le puede cambiar, usted lo puede meter y encerrarlo para que no salga. Pero lo que no se puede encerrar es el pensamiento, ¿verdad? Lo que no se puede encerrar es eso que tenemos en el espíritu. Y entonces en el momento que salga, que usted va a seguir haciendo lo malo porque no quiere cambiar. Y entonces, y dentro de lo espiritual, si no se arrepiente, no es que no tenga oportunidad. Dios dice que el amor es para todos. La predestinación quiere decir que es para todo el mundo. Está predestinado, es decir, que tiene un destino que Dios lo quiere. Pero cuando habla de escoger, está diciendo que la gente quiere querer hacerlo. Entonces, cuando la gente quiere hacerlo, entonces Dios ya lo escoge y lo utiliza, ¿verdad? Pero si la persona no quiere, no, Dios no va a ir contra la voluntad, porque eso lo hubiera podido hacer desde el principio. Sinceramente, no le hubiera puesto el árbol de la vida, ¿verdad? Ahí a Eva, no había habido problema. Pero como Dios quería que precisamente esa imagen, esa semejanza, fuera la individualidad que nos hace diferentes, que nos hace realmente imagen y semejanza de Dios. Pero eso precisamente es cuando no se comprende, se va por el mal camino. Entonces, el que es pobre, el que quiere necesitar el espíritu, entonces Dios está ahí para eso vino. No, nadie puede decir, yo estoy así porque Dios no me quiere. Claro que Dios quiere. Lo que a veces no nos queremos a nosotros mismos. Queremos que otros hagan las cosas por nosotros. Y lo que yo puedo hacer, Dios no lo va a hacer. Entonces, Dios me da la salvación, pero yo quiero o necesito decir que quiero esa salvación. De lo contrario, Dios no va a ir contra la voluntad de nadie. Y Dios no lo va a condenar tampoco. Él se va a condenar a sí mismo, dice, porque no quiere. Si me dice a mí, tómese una medicina, que esta medicina la va a prolongar. Pero si yo no la quiero tomar, que el médico no puede hacer nada, el que hace la medicina no puede hacer nada. Ellos me están dando la opción para que yo pueda ayudar. Pero de lo contrario, no se puede hacer nada.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Si la Biblia dice que el corazón del hombre es que constantemente hacia lo malo. El corazón del hombre está contaminado. Es decir, en la analogía, ¿verdad?, de lo físico y lo espiritual del corazón. Está contaminado. Pero, si está contaminado, ¿qué se puede hacer? Limpiarlo. Es la mente, la conciencia del hombre que está contaminado. El corazón por sí mismo simplemente es un órgano manejado. Cuando la Biblia hace similitud, está hablando de la conciencia del hombre, la mente del hombre. Si la mente nos maneja en todo, entonces vamos a actuar solo de acuerdo a este mundo, aunque digamos que hagamos cosas buenas. Pero es la conciencia la que tiene que manejar. Y recuerde que la conciencia es la parte espiritual del espíritu. Entonces, para que en el nuevo nacimiento, precisamente, ahí es donde llega el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y somos sinceros ante Él, abrimos los brazos, abrimos la mente. Entonces el Espíritu penetra, ya traspasa la conciencia y llega hasta ese Espíritu que Dios había implantado. Entonces ahí es donde empieza el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque ahora entonces el Espíritu ya puede tomar conciencia de la mente, pero también lo deja individual. Por eso es que nosotros podemos conocer mucho de la Biblia y ser muy religiosos, pero aún podemos actuar mal. ¿Por qué? Porque todavía es nuestra mente en este cuerpo físico que controla. Entonces tenemos que dejar que nuestra conciencia y la conciencia que sea manejada por el Espíritu de Dios sea la que nos dirige. Porque puede llegar un momento, dice la Biblia, que aún la conciencia se cauterice. ¿Por qué? Porque no se quiere. Hay personas, lamentablemente, pero nacen malas y siguen malas. ¿Por qué razón? Bueno, hay mucho dentro de eso. Pero ese es precisamente cuando la Biblia dice que la conciencia se ha cauterizado. Entonces ahí tiene que haber un proceso. Entonces se tiene que querer que sea Dios el que actúe. Y entonces cuando el Espíritu Santo hace la obra, y entonces ya vamos teniendo, por eso es conciencia, vamos teniendo conocimiento de lo que hacemos. Ya podemos, entonces ya sabemos que todo lo que hagamos, no es que vamos, digamos, a ser santos totalmente. Porque aunque claro, la palabra santo, recuerde que significa apartarse. Entonces quiere decir que la santificación, Dios nos hizo santos, nos apartó, pero está ahí. Ahora, la santificación es el proceso, es la conjugación de ese verbo santo, que tenemos que proceder, tenemos que caminar, tenemos que ir, tenemos que seguir, no quedarnos estáticos, no quedarnos simplemente con el conocimiento en la mente de la palabra. Porque usted va a ver que hay gente que conoce la Biblia y le habla de profecías y toda la cosa, pero sus acciones a veces son contrarias a lo que dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque la Biblia en sí sola, como libro, es un libro como cualquier otro. Tiene historia, tiene filosofía, tiene poesía, ¿verdad? Tiene esotérica y todo lo que quiera. Pero el objetivo de la Biblia es el espiritual, hacernos entender que somos una criatura, que estamos contaminados, que estamos en pecado y que se necesita limpiar ese pecado y que la única forma es por medio del sacrificio de Cristo. Por eso dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿qué justicia? Porque ¿cuál es la justicia?
Si es del hombre y depende de dónde le aplique, pues dice que el hombre le llama bueno a lo malo y a lo malo bueno. Estamos hablando de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios simplemente es esa, que tenemos que obedecer lo que Jesucristo nos enseñó y proceder de acuerdo a eso. Porque es precisamente, digamos, cuando estamos dentro de la justicia de Dios y no dentro de la justicia humana. Porque la moral de Dios es una, que no cambia, y la moral del hombre es otra. La moral es de acuerdo a su medio, a su interpretación y a lo que le convenga. Y muchas cosas, cuando vemos cierta justicia de Dios, a veces no nos gusta, porque no nos parece adecuada, o porque lo estamos malinterpretando. Porque mucha gente dice, mire, ¿por qué tanto niño pobre? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto niño enfermo? Es consecuencia del pecado. Uno dice, ¿por qué Dios no hace nada? Claro que Dios hace, le está dando la oportunidad al hombre. Es el hombre que ha provocado, ¿verdad? ¿Quién provoca la pobreza? Es el hombre mismo por su injusticia. Es el hombre explotando a otros hombres. Es el hombre acumulando riqueza, acumulando poder, yendo en contra de los menos, digamos, los que menos tienen, tanto intelectual como económicamente. Es el hombre que se aprovecha. Entonces vienen las injusticias, vienen todas esas cosas. Y eso viene el hambre, vienen las enfermedades, y claro, viene todo lo que viene detrás. Pero la gente le echa la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque quiere evadir responsabilidades. No quiere reconocer que el problema somos nosotros. El problema somos los hombres. Aún dentro de la familia uno dice, es que mi esposa, mis hijos, le echamos la culpa a ellos, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cómo hemos actuado? Si fuéramos sinceros y nos analizáramos, vamos a ver que muchas cosas suceden porque nosotros las hemos provocado, porque nosotros no hemos sido pacificadores, porque nosotros no hemos antepuesto nuestros propios intereses a los de las personas con las que estemos tratando, sean familiares, amigos, hijos, lo que sea, es con el que tratemos. Dice que ahí es precisamente donde nosotros debemos aprender y demostrar que realmente tenemos el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo, bueno, se aprende. ¿Por qué? Porque ya está ahí, pero tenemos que aprender a actuar. Ahí está, pero a veces no encaja dentro del molde que nosotros tenemos humano. Que yo tengo un carácter muy fuerte, que yo me enojo rápido y a veces insulto sin querer. No, dice pacificadores. Quiere decir que primero tiene que aprender a pacificarse uno mismo, a entenderse uno mismo para poder controlarse. Porque el hombre pecador está dentro, la fiera está dentro, está dominada, pero si nosotros le abrimos la puerta en el primer momento, hacemos cosas que después nos lamentamos. Pero realmente es ¿por qué? Porque no hemos sido pacificadores, porque no hemos aprendido a entender lo que la palabra dice que necesitamos y no hemos aprendido a controlarnos. Alguien que no puedo controlar mi carácter, no es cierto. Es difícil, sí, pero se puede hacer. Porque si la palabra nos dice, porque tenemos a alguien que es más fuerte que nuestro espíritu, que es el Espíritu de Dios que está en nosotros, y dice que con Cristo lo puedo todo, ¿verdad? Porque cuando yo soy débil, el Espíritu de Dios es fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que somos débiles cuando estamos, a veces somos débiles cuando nos dejamos dominar por nuestros deseos, por las cosas que queremos hacer negativas. Ahí somos fuertes, porque la carne está fuerte, la carne está dominando. Lo que estamos haciendo es débil al espíritu, porque no lo estamos dejando que Él procese realmente lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque sí persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero fíjese que bienaventurados sois cuando os
digan cosas malas, negativas de ustedes, por causa de mi nombre. Porque muchos, no por causa que somos cristianos, porque es diferente. Yo te puedo decir soy cristiano, pero muchas veces puedo actuar como no cristiano. Hay personas que debido a eso, a veces son cristianas, pero hay gente que las conoce en la calle, que lo que menos que se imaginan que sean cristianas. La forma que hablan, la forma que tratan, la forma que proceden, la forma injusta que tratan a otros, lo que menos, ¿verdad? Entonces, y luego decimos, soy perseguido porque soy cristiano, o no me quieren porque soy cristiano, o hablan de mí porque soy cristiano. No sé de qué hablan de usted porque está haciendo cosas que no son cristianas, no por lo que diga que representa. Eso es precisamente lo que la Biblia trata de enseñarnos. Y no es fácil. No es fácil porque, claro, estamos luchando contra lo que nos domina, que es la carne, que es lo que está en posesión en esta tierra. Y mientras no aprendamos que el Espíritu sea el que nos dirige y que nuestra conciencia y muchas cosas van en contra de nuestros propios intereses materiales, la lucha va a ser más dura. Pero tenemos para eso el Espíritu Santo. Esa es su función, de ayudarnos, mantenernos. ¿Para qué? Para que precisamente nosotros podamos salir victoriosos. Victoriosos en el Espíritu, aunque quizá en lo que hagamos sea negativo. Aunque lo que hagamos parece que nos acobardamos o que no tenemos razón. A veces aún con razón hay que retroceder, ¿verdad? Porque dice que el que retrocede no es que sea cobarde, sino que es consciente y evita las cosas. Bien. Vosotros sois la sal de la tierra se desvanece, dice, y con que será salada no sirve más para nada, será echada y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, asentada. Bueno, toda esa es la parte de la función de lo que se tiene que hacer. Cuando Jesús ponía los ejemplos, ¿verdad? Decimos, pues que usted ve por ciudades antiguas en Europa, usted va a ver que casi todas las ciudades siempre están en montañas. Vaya al lugar que vaya, los castillos y las moradas de los reyes están en las partes altas. ¿Para qué? Para que se puedan localizar desde abajo. Dos funciones, de que se puedan localizar y que se puedan defender, porque a la vez pueden ver a los enemigos, ¿verdad? Entonces Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, somos el faro, para poder indicarle, para enseñarle a la gente. Pero recuerde que enseñarle es llevarle el mensaje de que hay un modo de salvación, no doctrinarlos, porque muchas veces queremos doctrinar a la persona sin que haya entendido lo que es el mensaje. Empezamos a hablar mal de sus acciones, de lo que hace, de lo que sigue, de lo que cree, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que haya rechazo y ya no nos va a poner atención porque le está diciendo en contra. Y no es que vamos a probar lo que haga, sino lo que diga, sino vamos a darle a entender el por qué eso es incorrecto, por qué eso está malo, ¿verdad? Que al final lo que le va a afectar es su vida. Y lo que Jesucristo quiere es precisamente lo contrario, salvarle la vida. No salvarle el cuerpo, salvarle la vida. Cuando su vida interior ha sido salva, ya hay conciencia, entonces la gente empieza el proceso de regeneración en lo exterior, en lo social. Pero eso es precisamente por lo que Jesús estaba preparando a su iglesia por medio de sus discípulos en ese sermón del monte, diciendo lo que iba a suceder, lo que tenían que hacer y que era precisamente lo que Él iba a hacer ese sacrificio. ¿Para qué? Porque les dijo, el reino de vosotros, el reino de los cielos está entre vosotros. Ellos esperaban el reino físico, pero no, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Por qué? Porque Él era el rey que estaba dando el sacrificio, abrió el camino, abrió la puerta para que nosotros, siguiendo ese camino, entrando por esa puerta, podamos llegar al reino de Dios un día. Mientras tanto, aprendamos a disfrutar ese reino aquí en México. Que el Señor continúe bendiciendo, pastor. Alabado sea el Señor. Gracias, Herreras. Cuando estudiamos la palabra y vemos lo que en ella se nos provee, nos enriquecemos. Gracias a Dios por el conocimiento
que a través de su palabra podemos adquirir. Pero el vivir la palabra, sabe que a muchos no le va a gustar. Y cuando usted quiere actuar en justicia, cuando usted quiere hacer las cosas correctamente, cuando usted no tolera o no puede permitir ciertas cosas, sabe que va a tener persecución, sabe que lo van a despreciar, pero la promesa es que Dios nos proveerá y Él nos sostendrá y nos ayudará a que podamos lograr el llegar un día a su presencia, porque en la tierra hemos podido cumplir. Queremos darle la bienvenida a un grupo de personas de muchos países, de muchos lugares que nos escuchan. Dios nos ha provisto este medio y cuando menos, más de 100,000 personas escuchan y ven lo que sucede en la iglesia cristiana, el Buen Pastor. Algunos han pedido que le informemos sobre la dirección del templo y queremos hacérselo saber que estamos en el 725 de la avenida Hancock, aquí en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Muy fácil porque estamos cerca de la autopista 95, que es una autopista muy, diríamos, usada porque une mayormente desde Florida, llega hasta el norte de los Estados Unidos. Y nosotros estamos muy cerca de la autopista y podría salirse en la, diríamos, la salida 25, Worthing Avenue, y muy fácil podrías llegar a encontrarnos en el 725 de Hancock Avenue. Así es que aquí estamos. Desde Colombia, Luisa Martínez. De Puerto Rico, Hilda Jiménez. De Chile, Adolfo Rodríguez. De Costa Rica, Beatriz Solano. De Perú, José López. De Paraguay, María Valdés. De Brasil, Marta Ferreira. De Guatemala, María Rodríguez. De Ecuador, José Villanueva. De El Salvador, Roberto del Valle. De México, Marta Torres. De Uruguay, Elena Quintero. De Bolivia, Bernardo Contreras. De Paraguay, Fernando Aquino. De Michigan, tenemos a David Rodríguez. De Ecuador, tenemos a Ana Quiñones. De Chile, Adriana Soto. De Nicaragua, Douglas Jiménez. De Colombia, Beatriz Ramírez. De Colombia, Jessica Miranda. Y quienes desean regresar a la familia e integrarse nuevamente al cuerpo de Cristo, la iglesia, desde México, María Fuentes. De México, Regino Montero. De México también, Teresa Ramírez. Damos gracias al Señor que a través de este ministerio, estas vidas
pueden conocer al Señor y recibir lo más grande y lo mejor que puede un ser humano sobre la tierra recibir o adquirir, que es la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, no importa cuán grandes para ti hayan sido o qué pequeños crees que son. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, redimió, pagó el precio de nuestra salvación. Bienvenidos a la familia del Señor y esperamos que puedan asistir a un templo, a una congregación, donde puedan continuar recibiendo la enseñanza de la palabra del Señor y crecer. Y además también tú puedes ser útil. Hay personas que posiblemente no saben que Dios quiere salvarlos porque quiere usarlos, porque en su obra Él les tiene un lugar para que puedan así servirle y contribuir en beneficio de la comunidad. Vamos a estar en pie, vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la palabra, que es lámpara, lumbrera a nuestro camino, Señor, que en medio de estas tinieblas en las cuales está la humanidad, tú nos has permitido, Señor, recibir y también compartir. Te presento a este grupo de vidas que en esta hora, Señor, están aceptando a Cristo como su Salvador personal. Señor, perdónales todos sus pecados y límpiales de toda maldad y escribe sus nombres en el libro de la vida y permíteles, Señor, permanecer, ser fieles, luchar. El Espíritu Santo los capacite, los fortalezca, los guarde, los dirija, que ellos puedan un día en gloria ver tu rostro y alabarte. Bendice a tu pueblo que va a salir. Pero, Señor, mira a los enfermos, mira a los que están en asilos, mira a los que están en los hospitales, en los hogares, en las casas. Recuerda que estuvimos hablando, Señor, y me dijiste que ibas a obrar, que te ibas a manifestar, que en este momento tú ibas, Señor, a libertar, tú ibas a sanar, tú ibas, Señor, a hacer nuevas, las partes que han sido corrompidas por la enfermedad. Bendice a nuestra hermana Milagros, bendice, Señor, a nuestra hermana Mirta, bendice, Señor, a nuestra hermana Calderón, a nuestra Gladys Mercado, señora Miriam, a nuestra hermana Medina. Señor, todo este grupo de vidas, yo te los presento y sé que ellos están escuchando, están observando y allí tú te estás manifestando. Gracias, Señor, en tu nombre, en el nombre de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.